La hacienda se extendía como un mar verde interminable bajo el sol ardiente de Veracruz. El viento apenas movía las hojas de la caña, creando un susurro constante que parecía un lamento. En el centro, la casona colonial dominaba el paisaje con su imponente presencia. Sus muros blancos reflejaban la luz como si quisieran cegar a quien los mirara. Dentro vivía el coronel Rodrigo de Villarreal, un hombre marcado por la guerra y el poder. Su mirada era fría, acostumbrada a mandar sin cuestionamientos. Una cicatriz cruzaba su rostro, recordándole viejas batallas. Su voz era ley, tanto en los salones como en los campos. Había perdido a su esposa años atrás, pero no su ambición. Sus hijos crecían bajo su sombra, especialmente Rafael, el heredero. Nadie sospechaba el secreto que guardaba con tanto cuidado. Un secreto que respiraba en silencio lejos de la hacienda. En el barrio humilde, Catalina cosía bajo la luz tenue. Sus manos eran rápidas, precisas, marcadas por el trabajo. Su belleza seguía intacta pese al tiempo y la pobreza. Sus ojos guardaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Había amado al coronel cuando era joven. Había creído en promesas que nunca se cumplieron. Había entregado su vida a un sueño que se desvaneció. Y había dado a luz a un hijo que cargaba ese pasado. Mateo creció entre esfuerzo y silencio. Su cuerpo se fortaleció trabajando en los muelles. Cada moneda que ganaba era para su madre. Su respeto por ella era absoluto. Sabía quién era su padre. Lo supo con dolor y rabia desde niño. Nunca recibió su nombre ni su reconocimiento. Solo recuerdos borrosos de visitas fugaces. El coronel dejó de aparecer. Las promesas murieron con el tiempo. El dinero llegaba como limosna, no como responsabilidad. El silencio se convirtió en la única respuesta. Un día, todo cambió. Mateo caminaba de regreso, cansado pero firme. El callejón estaba oscuro y silencioso. 3 hombres lo rodearon sin darle opción. Sus manos eran ásperas, sus miradas peligrosas. El líder habló con desprecio. Mencionó al coronel como si fuera dueño de todo. Mateo sintió el enojo arder en su pecho. Intento resisters. Intento gritar. Pero el trapo en su rostro apagó su voluntad. El mundo se volvió negro en segundos. Despertó en movimiento. El traqueteo de la carreta lo mareaba. Sus manos y pies estaban atados. No estaba solo. Otros jóvenes compartían su destino. Sus rostros reflejaban miedo y confusión. Nadie entendía lo que ocurría. Pero todos sabían que no era bueno. El camino parecía eterno. Los campos de caña se extendían sin fin. El calor era sofocante. El aire, pesado. El capataz lideraba la marcha. Su figura imponía terror sin necesidad de hablar. Cuando lo hacía, su voz era cruel. Prometía castigos antes que oportunidades. La hacienda apareció en el horizonte. Gigante, apresiva, silenciosa. Parecía un lugar del que nadie regresaba. Mateo lo sintió en el alma. Al llegar, los bajaron sin cuidado. El suelo ardía bajo sus pies. Las órdenes comenzaron de inmediato. No había tiempo para preguntas. El trabajo empezó al amanecer siguiente. Machetes en mano, bajo un sol implacable. Cada corte era doloroso. Cada minuto, interminable. Las manos de Mateo sangraron pronto. Las ampollas se rompieron sin piedad. Pero detenerse no era opción. El látigo vigilaba cada error. El capataz recorría los campos. Observaba como un depredador. Su presencia bastaba para infundir miedo. Su castigo era peor que el cansancio. El agua era escasa y sucia. La comida, insuficiente. El descanso, casi inexistente. La esperanza, lejana. Las noches eran aún peores. Los barracones estaban llenos de desesperación. El olor era insoportable. El aire apenas circulaba. Mateo cayó sobre un petate viejo. Su cuerpo no respondía. Su mente seguía luchando. El dolor lo mantenía despierto. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era un hombre mayor. Sus cicatrices hablaban por él. Su mirada aún conservaba vida. Se llamaba Tomás. Llevaba años atrapado allí. Contaba historias como advertencias. Y números como única cordura. Las deudas nunca terminaban. Siempre crecían. Siempre atrapaban más. Siempre destruían vidas. Mateo escuchaba en silencio. Cada palabra pesaba más que el cansancio. Cada historia era una sentencia. Cada noche, una prueba. El miedo se transformó en algo más. Una chispa comenzó a crecer. No era esperanza. Era odio. Un odio frío, constante. Dirigido hacia un solo hombre. Su padre. El coronel. Pasaron los días. Luego semanas. Luego meses. El tiempo dejó de importar. Mateo aprendió a sobrevivir.
a guardar comida, a evitar problemas, a resistir el dolor. Aprendió a observar, a entender el comportamiento del capataz, a anticipar el peligro, a desaparecer entre la multitud. Pero nunca olvidó, nunca perdonó, nunca dejó de pensar en la verdad. Esa sería su arma. Un día, el coronel regresó. Llegó montado con elegancia. Su uniforme brillaba bajo el sol. Su desprecio era evidente. Mateo lo vio desde la distancia. El corazón le latía con fuerza. Sus manos temblaban, pero no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo se detuvo. El coronel no lo reconoció, pero Mateo sí. Y en ese momento, decidió. No moriría allí. No sería olvidado. No sería invisible. Sobreviviría. Esperaría. Y cuando llegara el momento, la verdad lo destruiría todo. La noche caía pesada sobre los barracones, y Mateo apenas podía conciliar el sueño mientras las palabras de Vicente seguían resonando en su mente. El viento se colaba entre las grietas de la madera, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y la caña recién cortada. Mateo observaba el techo oscuro, repasando cada detalle del plan que aún no conocía del todo. Vicente permanecía en silencio, como si esperara el momento exacto para continuar. Un grito lejano rompió la calma, recordándoles dónde estaban realmente. Mateo apretó los puños, sintiendo como la rabia seguía viva dentro de él. Vicente lo miró de reojo, evaluando si estaba listo para lo que venía. El silencio volvió, pesado y lleno de significado. Mateo finalmente giró la cabeza hacia Vicente. Vicente asintió levemente, como si hubiera estado esperando ese gesto. El murmullo de otros hombres dormidos llenaba el aire. Mateo susurró que quería escuchar el plan completo. Vicente sonrió apenas, mostrando su cansancio. Dijo que escapar no era solo correr, era sobrevivir después. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vicente comenzó a describir los caminos ocultos entre los campos. Habló de guardias distraídos y noches sin luna. Mateo escuchaba con atención absoluta. Cada palabra era una posibilidad de libertad. El sonido de pasos cercanos los obligó a callar. Ambos fingieron dormir mientras una sombra pasaba. Cuando el peligro se alejó, Vicente continuó. Explicó cómo el río podía servir de guía. Mateo imaginó el agua oscura reflejando el cielo. El plan parecía imposible, pero no inalcanzable. Vicente habló de traiciones pasadas. Mateo comprendió que no podían confiar en nadie más. El peso de la decisión cayó sobre él. Escapar significaba arriesgarlo todo. Quedarse significaba morir lentamente. Mateo cerró los ojos, pensando en Tomás. La imagen de la fosa común volvió a su mente. La determinación creció dentro de él. Vicente notó el cambio en su expresión. Le dijo que necesitarían provisiones. Mateo pensó en cómo conseguirlas sin levantar sospechas. El amanecer comenzó a asomarse. Los trabajadores empezaban a moverse. La rutina diaria volvía como una cadena invisible. Mateo se levantó con el cuerpo pesado. Vicente ya estaba de pie, como si nunca hubiera dormido. Ambos evitaron mirarse frente a los demás. El capataz gritó órdenes con su voz áspera. Mateo tomó su machete y salió al campo. El sol golpeaba con fuerza desde temprano. El sudor corría por su frente. Cada corte de caña era mecánico. Pero su mente estaba en otra parte. Vicente trabajaba cerca, sin llamar la atención. Sus movimientos eran calculados. Mateo notó cómo observaba a los guardias. Cada detalle era registrado. El día avanzó lentamente. El calor se volvió insoportable. Un hombre cayó al suelo por agotamiento. Nadie se detuvo. Mateo sintió rabia, pero la contuvo. Recordó las palabras de Vicente. La rabia debía guardarse. Al caer la tarde, regresaron a los barracones. El cansancio era evidente en todos. Mateo se sentó en su rincón habitual. Vicente se acercó sin hablar. Le pasó un pequeño trozo de pan. Mateo lo aceptó sin preguntar. Era el inicio de una alianza. La noche volvió a envolverlos. Las sombras se hicieron más densas. Vicente susurró que pronto actuarían. Mateo sintió su corazón acelerarse. El miedo y la esperanza se mezclaban. Un trueno sonó a lo lejos. La tormenta se acercaba. Vicente sonrió levemente. Dijo que la lluvia sería su aliada. Mateo comprendió el significado. El ruido cubriría sus pasos. El cielo se iluminó con relámpagos. La lluvia comenzó a caer. Los barracones crujieron bajo el viento. Mateo se levantó lentamente. Vicente hizo lo mismo. Ambos intercambiaron una mirada firme. Era el momento. Salieron sin hacer ruido. El barro cubría el suelo. Cada paso era un riesgo. Los guardias buscaban refugio de la tormenta. El plan comenzaba a tomar forma.
Mateo respiró profundamente. La libertad estaba más cerca que nunca. La noche cae pesada sobre el campamento y Mateo observa en silencio, recordando el trato que cambió su destino. Vicente dibuja letras en la tierra, y Mateo repite cada trazo como si fuera un hechizo. El acuerdo queda sellado con un apretón de manos firme y una promesa peligrosa. Mateo pasa la noche pensando en la libertad, en el riesgo y en la única oportunidad que tiene. Vicente advierte que escapar es fácil, pero sobrevivir es la verdadera prueba. Comienzan las lecciones bajo la oscuridad, lejos de miradas ajenas. Mateo aprende el alfabeto como si fuera un arma. Vicente enseña a leer las estrellas como mapas vivos en el cielo. El joven descubre cómo encontrar agua donde parece no haber nada. Las plantas dejan de ser misterio y se convierten en aliadas o amenazas. Aprende a distinguir la vida de la muerte en cada hoja. Se mueve en silencio, como una sombra entre árboles. Descubre cómo engañar a los perros con olores y tierra. Construye refugios invisibles con paciencia. Memoriza cada camino como si fuera una oración. San Bartolomé se convierte en el punto de partida de su escape. El río Blanco aparece en su mente como guía constante. Las cataratas marcan el primer giro de su destino. El desfiladero rocoso se vuelve un desafío mental. La montaña del Pico Gemelo es su prueba final. El valle oculto se convierte en esperanza. Vicente repite el camino hasta que Mateo puede soñarlo. Mateo comienza a guardar comida en secreto. Cada tortilla escondida es un paso hacia la libertad. Roba carne con cuidado, midiendo cada movimiento. Recolecta frutas resistentes al tiempo. Crea una cantimplora improvisada. Guarda pimienta como si fuera oro. Busca un arma sin levantar sospechas. Encuentra un cuchillo olvidado y lo convierte en herramienta. Afila la hoja con paciencia infinita. Vicente observa y aprueba su progreso. Llega la advertencia sobre elegir la noche correcta. Mateo espera lluvia, viento y caos. El momento llega en una noche sin luna. El capataz está borracho y descuidado. Los guardias pierden la atención. La tormenta cubre todo con ruido. Mateo siente que es ahora o nunca. Recibe el último consejo de Vicente. No mirar atrás se convierte en regla de vida. Se prepara con barro y pimienta. Espera el momento exacto entre guardias. Core. Las hojas de caña cortan su piel. La lluvia lo ciega, pero no lo detiene. El barro amenaza cada paso. Los perros comienzan a ladrar. Los guardias gritan en la distancia. Los caballos relinchan. Mateo sigue sin mirar atrás. La selva lo recibe con oscuridad. El miedo lo empuja hacia adelante. El río aparece como obstáculo y salvación. Los perros se acercan peligrosamente. El pánico lo golpea. Recuerda la enseñanza. Se sumerge en el agua. La corriente lo arrastra. Sale cubierto de barro y hojas. El rastro desaparece. Los perros se confunden. Los jinetes gritan órdenes inútiles. Mateo escapa al otro lado. Se adentra más en la selva. El ruido de la persecución se desvanece. Camina durante días sin descanso. Sigue el mapa en su mente. Se alimenta de lo poco que encuentra. El hambre se vuelve constante. El dolor se instala en su cuerpo. Los insectos lo atacan sin piedad. La piel se llena de heridas. El barro se convierte en protección. La desesperación intenta vencerlo. Duda del camino, pero sigue adelante. La promesa de venganza lo sostiene. Enfrenta animales salvajes. Un jabalí lo ataca. Escapa subiendo a un árbol. Pasa la noche temblando. El amanecer le devuelve el camino. Continúa débil pero decidido. Finalmente encuentra señales humanas. Marcas en árboles. Humo oculto. El campamento aparece. Mateo cae casi sin fuerzas. Jacinto lo observa con dureza. Las mujeres lo sostienen. La fiebre lo consume. Recibe ayuda por primera vez. Jacinto pregunta su razón. Mateo responde con verdad. El pasado lo define. Jacinto acepta su lucha. El campamento se convierte en hogar. Mateo comienza a sanar. Aprende a cazar. Se vuelve sigiloso. Lee rastros como historias. Aprende a pelear sin dudar. Descubre el lenguaje de la selva. Las plantas hablan. Los pájaros advierten. Las tormentas se anuncian. Recibe conocimiento de muchos. La lectura se mantiene viva. El tiempo pasa. Mateo cambia. Se vuelve fuerte. Se vuelve paciente. Nunca olvida su objetivo. Envía mensajeros. Recibe noticias de su madre. Guarda sus cartas con cuidado. El dolor y el amor crecen juntos. También llegan noticias del enemigo. El poder de su padre aumenta. El odio de Mateo también. La espera se convierte en estrategia. La libertad no apaga su fuego. El pasado sigue vivo. Y el futuro se prepara en silencio. Cancel. Send.
El fuego en el pecho de Mateo no era rabia ciega, era un plan. No quería una venganza rápida ni torpe. Había decidido destruir algo más profundo que la vida. Durante años, ese pensamiento creció en silencio. Cada día en el campamento lo moldeaba. Aprendió a observar antes de actuar. Escuchaba más de lo que hablaba. Se convirtió en alguien respetado. No por su fuerza, sino por su mente. Jacinto empezó a confiar en él. Las disputas terminaban cuando Mateo intervenía. Sus palabras tenían peso. Pero en su interior había frialdad. Un hielo que nadie podía romper. Cuando hablaba de su padre, su voz cambiaba. No había emoción, solo determinación. Los años pasaron como una preparación. Cada error lo convertía en aprendizaje. Cada noche alimentaba su propósito. No olvidaba. Nunca olvidaba. A los 25 años, ya no era un niño. Su cuerpo reflejaba esfuerzo. Sus ojos, sufrimiento. Su mente, estrategia. Entonces llegó la noticia. El virrey visitaría Veracruz. La ciudad se preparaba. El sistema celebraba su poder. Para Mateo, era una oportunidad. Jacinto reunió a todos. El fuego iluminaba sus rostros. Hablaban de atacar convoys. De debilitar al sistema. Mateo guardaba silencio. Pensaba en algo más grande. Jacinto lo notó. Le pidió que hablara. Mateo levantó la mirada. Su decisión estaba tomada. Quería ir a Veracruz. El silencio cayó sobre todos. No era un plan común. Era personal. Alonso entendió sin preguntar demasiado. Mateo tenía cuentas pendientes. Jacinto dudó. Sabía el riesgo. Sabía el pasado. Mateo no retrocedió. Había esperado 7 años. No improvisaría. Tenía un plan claro. No usaría violencia directa. Usaría la verdad. Quería destruir la imagen de su padre. Exponerlo ante todos. Convertir su prestigio en ruinas. Schitle se preocupó. Lo veía como un hijo. Temía perderlo. Mateo aceptaba el riesgo. Incluso la muerte. Pero no aceptaba vivir sin justicia. Jacinto finalmente cedió. Con dolor, pero con respeto. Le pidió que regresara. Mateo permitió. El viaje comenzó. Llegó a Veracruz en septiembre. La ciudad había cambiado. Pero también seguía igual. Los olores lo golpearon. El pasado regresó en segundos. Recordó su juventud. Recordó sus sueños rotos. Se movía con cautela. Evitaba miradas. Se ocultaba en la multitud. Nadie debía reconocerlo. Su apariencia ayudaba. Su actitud también. Primero buscó a su madre. Era lo más importante. Esperó hasta la noche. La oscuridad era su aliada. Tocó la puerta suavemente. El momento fue eterno. La puerta se abrió. Catalina lo vio. El tiempo se detuvo. No podía creerlo. Mateo tampoco. Se abrazaron sin palabras. Las lágrimas hablaron por ellos. Entraron rápidamente. El mundo exterior no debía verlos. La casa era igual. Pequeña, limpia, humilde. Llena de recuerdos. Mateo observó cada rincón. Todo seguía vivo. Cenaron juntos. Algo simple. Pero lleno de significado. Mateo contó su historia. Sin ocultar nada. Dolor, traición, supervivencia. Catalina escuchó en silencio. Su corazón se rompía. Pero también se llenaba. Siempre supo que vivía. Una madre lo siente. Pero también sabía por qué volvió. Mateo fue directo. Necesitaba ayuda. Información. Las abrió sin miedo. El silencio fue total. Todos lo miraron. El tiempo se detuvo. Rodrigo lo reconoció. El miedo apareció. Mateo habló. Con firmeza. Sin temblar. La verdad estaba por salir. Ya no había vuelta atrás. La sala estaba cargada de tensión mientras todos observaban en silencio, incapaces de ignorar el peso de las palabras que acababan de ser pronunciadas. El coronel se levantó bruscamente, su rostro lleno de ira, ordenando a los guardias que expulsaran al intruso sin demora. Mateo, firme, arrojó las cartas sobre la mesa con determinación, desafiando a todos los presentes a leer la verdad. Las miradas comenzaron a cruzarse entre los invitados, la duda empezando a infiltrarse en sus pensamientos. Uno de los oficiales tomó una carta con manos temblorosas, sintiendo que algo oscuro se revelaría en esas líneas. A medida que leía, su expresión cambió lentamente de curiosidad a incredulidad. El silencio se volvió más pesado cuando levantó la vista y cuestionó directamente al coronel. Rodrigo intentó responder, pero las palabras no salieron de su boca. El color abandonó su rostro, reemplazado por una mezcla de miedo y furia. Mateo observaba, esperando ese momento durante años. Rafael,
Confundido, se levantó y caminó lentamente hacia Mateo. Sus ojos estudiaban cada detalle de su rostro con creciente asombro. Un susurro escapó de sus labios al reconocer un parecido imposible de ignorar. El coronel intentó recuperar el control, ordenando a su hijo que se sentara. Pero Rafael no obedeció, atrapado en la verdad que se desplegaba ante él. La pregunta sobre la edad de Mateo al ser vendido resonó en la sala. La respuesta cayó como un golpe seco en todos los presentes. El horror llenó los ojos de Rafael al comprender la magnitud del crimen. Recordó fragmentos del pasado que ahora cobraban un significado aterrador. Se giró hacia su padre, incapaz de contener su repulsión. Rodrigo intentó justificarse, aferrándose a su orgullo. Habló de proteger el honor familiar como si eso pudiera excusar lo ocurrido. Mateo respondió con palabras afiladas, desmantelando cada excusa. El dolor de su pasado se reflejaba en cada frase que pronunciaba. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. La atmósfera se volvió insoportable, cargada de verdad y vergüenza. El representante del virrey intervino, consciente de la gravedad de la situación. Sus palabras fueron medidas, pero firmes. Rodrigo, desesperado, intentó desacreditar a Mateo. Lo llamó criminal, tratando de sembrar duda entre los presentes. El capitán negó la acusación, reconociendo la autenticidad de las cartas. El sello familiar brillaba bajo la luz de las velas. Ya no había espacio para negar la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo comenzó a derrumbarse internamente. Sus emociones cambiaban rápidamente, incapaz de sostener su fachada. Finalmente preguntó qué quería Mateo. Esperaba que el dinero pudiera resolverlo todo. Pero Mateo rechazó la oferta sin dudar. Su deseo era algo mucho más profundo. Quería que la verdad fuera conocida por todos. Quería justicia, no compensación. El representante del virrey decidió actuar de inmediato. Anunció que el caso debía ser investigado formalmente. Antes de que alguien reaccionara, Rafael dio un paso inesperado. Se acercó a Mateo con una sinceridad que sorprendió a todos. Extendió la mano, ofreciendo algo que nadie esperaba. Pidió perdón con una voz quebrada. Mateo dudó por un momento antes de aceptar. En ese gesto, algo cambió entre ellos. Rodrigo observaba, incapaz de intervenir. Su mundo comenzaba a desmoronarse. Abandonó la sala en silencio, derrotado. Los días siguientes trajeron caos y rumores. La noticia se extendió rápidamente por toda la región. La investigación reveló una red de corrupción mucho mayor. Los testimonios comenzaron a acumularse. Trabajadores describieron condiciones inhumanas. Familias relataron desapariciones inexplicables. Documentos confirmaron prácticas ilegales sistemáticas. La sociedad entera reaccionó con indignación. El juicio se convirtió en un evento central. Mateo testificó con claridad y firmeza. Su historia conmovió incluso a los más escépticos. Rafael también habló, reconociendo su culpa. Renunció públicamente a su herencia. El veredicto llegó tras meses de deliberación. Rodrigo fue despojado de todo honor. Sus propiedades fueron confiscadas. Fue condenado a prisión de por vida. La hacienda fue redistribuida entre los trabajadores. Las familias afectadas recuperaron su dignidad. Mateo recibió una compensación oficial. Aceptó el dinero con un propósito claro. Decidió construir algo nuevo con ello. Visitó a su padre en prisión tiempo después. El hombre que encontró era irreconocible. La arrogancia había desaparecido por completo. Rodrigo apenas podía sostener la mirada. Esperaba odio, pero recibió algo inesperado. Mateo habló de perdón, no por él, sino por sí mismo. Explicó que la venganza no le había traído paz. Rodrigo rompió en lágrimas sinceras. Reconoció sus errores por primera vez. Mateo se despidió con una serenidad nueva. Salió de la prisión dejando atrás su pasado. Regresó brevemente a las montañas. Se reunió con quienes lo habían apoyado. Se despidió de ellos con gratitud. Sabía que su camino era otro. Regresó a la ciudad con determinación. Compró una pequeña imprenta. Comenzó a publicar un periódico independiente. Su misión era dar voz a los olvidados. Escribió sobre injusticias ocultas. Denunció abusos sistemáticos. Su trabajo empezó a generar impacto. Las autoridades comenzaron a prestar atención. Mateo encontró un nuevo propósito. Ya no era solo un sobreviviente. Sus propiedades fueron confiscadas. Fue condenado a prisión de por vida. La hacienda fue redistribuida entre los trabajadores. Las familias afectadas recuperaron su dignidad. Mateo recibió una compensación oficial. Aceptó el dinero con un propósito claro. Decidió construir algo nuevo con ello. Visitó a su padre en prisión tiempo después. El hombre que encontró era irreconocible. La arrogancia había desaparecido por completo.
Rodrigo apenas podía sostener la mirada. Esperaba odio, pero recibió algo inesperado. Mateo habló de perdón, no por él, sino por sí mismo. Explicó que la venganza no le había traído paz. Rodrigo rompió en lágrimas sinceras. Reconoció sus errores por primera vez. Mateo se despidió con una serenidad nueva. Salió de la prisión dejando atrás su pasado. Regresó brevemente a las montañas. Se reunió con quienes lo habían apoyado. Se despidió de ellos con gratitud. Sabía que su camino era otro. Regresó a la ciudad con determinación. Compró una pequeña imprenta. Comenzó a publicar un periódico independiente. Su misión era dar voz a los olvidados. Escribió sobre injusticias ocultas. Denunció abusos sistemáticos. Su trabajo empezó a generar impacto. Las autoridades comenzaron a prestar atención. Mateo encontró un nuevo propósito. Ya no era solo un sobreviviente. Se había convertido en un defensor de la verdad. El periódico estuvo a punto de desaparecer, pero siempre encontraba una forma de resistir. Los intentos de silenciarlo se repetían, pero alguien en las sombras lo protegía. Rafael usaba su influencia para mantener viva la voz de la verdad. Nadie esperaba que él se convirtiera en un aliado. Su posición social le permitía abrir puertas que otros no podían. Las reformas laborales empezaron a tomar fuerza gracias a su apoyo. La sociedad comenzaba a cambiar lentamente. Mateo observaba cómo su mundo se transformaba. La justicia ya no parecía un sueño imposible. Catalina vivía junto a su hijo, orgullosa en silencio. Los años pasaban, pero su vínculo se hacía más fuerte. El hogar se llenaba de risas de niños. 3 nietos crecían bajo el cuidado de Mateo. Isabel, con su amor por los libros, traía sabiduría a la familia. Su pasión por la justicia los unía aún más. Cada cena era una conversación sobre un mundo mejor. Catalina veía en su hijo algo que antes no existía. Un hombre diferente, forjado por el dolor, pero también por la esperanza. Sus últimos días llegaron con calma. Rodeada de amor, Catalina sonreía. Tomó la mano de Mateo con ternura. Le habló con una voz suave pero firme. Le dijo que estaba orgullosa, no por el pasado oscuro, sino por el hombre en el que se había convertido. Mateo sintió el peso de esas palabras. Eran más valiosas que cualquier victoria. El tiempo siguió su curso inevitable. Mateo envejeció rodeado de su familia. Sus nietos trepaban sobre él, riendo. Le pedían historias una y otra vez. Él nunca se negaba, pero no hablaba de venganza. No contaba su historia con odio. La contaba como una lección. Una lección de justicia. Una lección de perdón. Les enseñaba que la verdadera fuerza estaba en cambiar, no en destruir. Que el odio solo perpetúa el dolor. Que la venganza es un veneno silencioso. Que el perdón no significa olvidar. Significa elegir un camino diferente. El pasado no define el futuro. Las decisiones sí. Recordaba la traición de su padre. El coronel que lo vendió como esclavo. Ese momento marcó su vida para siempre. Pero no dejó que lo destruyera. Regresó con un propósito. No para vengarse, sino para romper el ciclo. Para construir algo nuevo. Cada acción suya era una respuesta al pasado. Una respuesta llena de humanidad. Transformó el dolor en algo útil. En algo que ayudara a otros. Esa fue su verdadera victoria. No la caída de su enemigo, sino su propio crecimiento. Ser mejor que su padre. Ser diferente. Ser justo. La hacienda cambió con el tiempo. Ya no era un lugar de opresión. Se convirtió en un hogar para muchos. Familias libres trabajaban su propia tierra. La comunidad prosperaba. La esperanza crecía en cada rincón. En la plaza central había una estatua. Un hombre ayudando a otro a levantarse. Sin nombre, pero con un significado claro. Representaba la humanidad, la solidaridad, la justicia. Todos sabían lo que simbolizaba. El triunfo del espíritu humano. La caída de la crueldad. El poder de la esperanza. Las noches traían recuerdos. El viento susurraba entre los campos. Los viejos escuchaban historias en ese sonido. Historias que no debían olvidarse. La historia de un hijo que regresó. La historia de un padre que cayó. La historia de una verdad que venció. Mateo vivía en cada recuerdo. En cada enseñanza. En cada acto de bondad. Su legado no era riqueza. Era transformación. Era humanidad. Era esperanza. Y así, su historia nunca terminó. Siguió viva en quienes aprendieron de ella. En quienes eligieron ser mejores. En quienes decidieron romper el ciclo. Porque al final, esa fue su mayor victoria.